En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 29 de abril del año 2022. Viernes de la segunda semana de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santa Catalina de Siena. El color litúrgico es blanco. Las oraciones son propias de la santa que se recuerda el día de hoy y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice de esta manera: esta Virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Aleluya. De la primera lectura, continuamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado. Dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se propone y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron sus consejos. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos en estos versos de esta lectura de Hechos de los Apóstoles? Encontramos a este personaje, Gamaliel. Este personaje que hace un análisis muy directo y muy preciso. Si las cosas que están haciendo estos hombres son de Dios, ni ustedes van a poder deshacerlo. Mejor no luchen, ¿sí? No luchen y no se expongan a luchar contra Dios. Si son cosas de los hombres, simplemente van a desaparecer. Sería el equivalente a decir: están de moda. Están de moda y la moda les va a pasar. Aquí vemos cómo esta reflexión de Gamaliel, que nosotros también debemos de considerarla el día de hoy. Debemos de hacer ese análisis. ¿Qué es lo que están haciendo esos hombres? Curando gente, enseñando la filosofía, enseñando lo que Jesús había hecho, había dado y qué resultados había tenido. Tantos prodigios que estaban haciendo estos en nombre de Jesús y tantos prodigios que ya había hecho Jesús. La recomendación de Gamaliel fue la más certera y yo creo que en el tiempo actual es algo que debemos de considerar. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan. Continuamos con el evangelista Juan. Capítulo 6,
versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Este texto, que está un poquito más adelantado de los que hemos estado leyendo, porque en días anteriores estábamos leyendo el capítulo 3 y hoy brincamos al capítulo 6, vemos este gran milagro que hace Jesús de la multiplicación de los panes. Lucas también nos los platica. Juan, ¿cómo nos lo dice? Pone a prueba a sus discípulos, porque ya sabía lo que iban a hacer. Esta es la segunda multiplicación que Jesús hace. Al saber lo que los discípulos le iban a decir, y al ver que definitivamente no habían entendido lo que ya había sucedido, Jesús les dice: a ver, muchachos, traigan eso poco que tienen y con eso vamos a alimentar a toda la gente. Esta forma en que Juan nos describe esta multiplicación, y también la forma en cómo recoge todo lo que había sobrado, y el número de canastos tan significativo que pone, está hablando de una manera en la que cada canasto, con esos pedazos de pan, producto de la multiplicación de los panes, producto del milagro que había hecho, significan también esas 12 tribus, esos 12 apóstoles, esos 12 que van a ser enviados por él, que en realidad terminan sin completarse porque uno a fin de cuentas termina traicionándolo, pero significan esos 12 que en un principio él había puesto su confianza y que en este momento él seguía poniendo su confianza. El no se desperdicie, el recójanlo todo, es precisamente el poder tomar los milagros de Jesús, poder tomar su palabra, poder tomar lo que él da y no desperdiciar nada. El levantar los ojos y hacer la bendición y empezar a hacer la repartición es el equivalente a nosotros hacer
una oración pidiendo al Padre esa fortaleza para que nos pueda multiplicar el tiempo, la energía, los valores, la economía, todo lo que nosotros podamos poner al servicio del Señor y también del hermano. Esta multiplicación que Jesús hace es lo que nosotros debemos de pedir todos los días. Señor, tengo un poquito de fuerza. Multiplícala, Señor, para poder salir adelante con el proyecto que tú tienes para mí. El decir, Señor, tengo este poquito de tiempo en el día para hacer mis actividades. Multiplícalo, Señor, para poder cumplir con el proyecto que tú me has encomendado. El poder decir la economía que tengo, es decir, mi conocimiento, mi tiempo, probablemente, sí, la economía monetaria. El poder decir, Padre, tengo esta pequeña cantidad de dinero y necesito alimentar a mis gentes, a mi familia, a las personas que dependen de mí. Sé tú quien multiplique esto, porque sé que al final voy a recoger todo para que nada se desperdicie, porque tu gracia, tu misericordia no debe de ser dejada, no debe de ser desperdiciada. De la oración colecta, hoy viernes 29 de abril del año 2022, viernes segundo de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santa Catalina de Siena. El color litúrgico es blanco. Las oraciones propios de la santa del día de hoy y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por tu intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.